Bueno, buenos días, mis estimados y estimadas compañeras aquí de reflexión, de pensamiento, de espacios de resistencia también. Bienvenida a Denia también, que hace parte de la coordinación de este seminario. Y aquí vamos a iniciar este nuestro encuentro del mes de mayo con ese tema candente y importante como los demás temas. Y también conjugado a ese tema, me gustaría de invitarlos e invitarlas a conocer el texto que está en el tomo 2 de de nuestra colección de libros de la perspectiva ítmica que la articulación o istmo está promocionando. En el tomo 2 hay un texto escrito por Amanda González y mi persona, que se llama precisamente, que trata precisamente del tema de las espiritualidades en resistencia en Centroamérica. Y nosotros la nombramos no en resistencia, sino espiritualidades insubordinadas en Centroamérica. Y resistencia, significado e importância sobre ella en el Istmo. Amanda es una colega que trabajamos juntas en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión en la Universidad Nacional. Y ese texto fue hecho algunos años atrás y publicado en el tomo 2. Y los invito a leer, especialmente porque en ese texto tratamos el concepto de resistencia y también el concepto de espiritualidad desde la espiritualidad vivida precisamente. Y eso identificamos territorialidades y prácticas de resistencia de la población centroamericana. También nombramos personajes que desde sus prácticas explican o aplican la resistencia, como es el caso de las curanderas, de los terapeutas, guías espirituales, comadronas. Y esas prácticas religiosas sanadoras, acompañadas de rituales, desafían las lógicas hegemónicas relacionadas con la salud y la religión oficial, y se basan en saberes provenientes de la tradición oral. Y es tan interesante que nuestro invitado de hoy, el profesor Mario Méndez, que aquí se encuentra, de la Universidad Nacional, también tiene un proyecto que es sobre esto más o menos que nos va a comentar sobre espiritualidades en resistencia. Entonces, los dos temas se conjugan, cada uno desde diferentes entradas, diferentes ópticas, de diferentes contextos, pero al final tratan el tema de la resistencia a través del mundo religioso, a través de las espiritualidades. Entonces, aquí les voy a dejar la invitación para que conozcan el texto, para que lean, para que echen ¿verdad? Comenten, critiquen, aporten, y que sea también un texto para nosotros y nosotras poder conocer más sobre este territorio, ese istmo en el cual nosotros tenemos la mirada puesta. Bueno, com esta breve introdução, não sei se Denia quer completar algo mais sobre el tomo 2 ou sobre os outros textos del livro. ¿Está bem assim, Denia? No, yo creo que para no quitarle tiempo a Mario, que todos queremos escucharlo, creo que la introducción está perfecta. Nada más decirles a la gente que se nos incorpora a partir de ahora es que estamos tratando de que cada sesión que tenemos un invitado hablar un poquito de los diferentes temas de los artículos, ¿verdad? Entonces tomar unos breves minutos como lo acaba de hacer Nelis para comentarles un poquito los textos de este tomo 2, que hicimos un breve lanzamiento, pero bueno, pronto tendremos otras actividades relacionadas al tomo, ¿verdad? Porque hay que
hay que, como decimos en Costa Rica, hay que cacarear lo que se produce, como las gallinas cuando ponen un huevo. Entonces, no, nada más agradecer a Mario y muy, con muchas ganas de escuchar y de dialogar sobre es un tema, bueno, súper importante, desde muchos sentidos, pero no, Mario, escucharte y agradecerte que estés aquí. Bueno, bienvenida Carmen y ahí vamos entonces dar la entrada y la palabra y el micrófono a Mario Méndez, profesor de la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional de Costa Rica. Bienvenido Mario y la palabra es suya. Bien, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Gracias por la invitación y por esta oportunidad para compartir y quizá contribuir a la provocación del diálogo más que a la, a la presentación de un... o sea, no pretendo hacer cátedra sobre algo que todos vivimos, que son las espiritualidades, sino más bien ser una excusa para la conversación. Entonces, yo trabajo en la escuela ecuménica, como dice Nelise, somos colegas allí. Soy muy centroamericano. eh, Viví muchos años en Guatemala, muchos años en El Salvador. Mi familia es centroamericana. Aquí mi familia, mi esposa es salvadoreña, mi hijo. Entonces, me siento muy centroamericano y por eso muy identificado con Oísmo. Y eh, junto con una compañera que se llama Cecilia Leme, eh, tenemos un proyecto, acompañamos un proyecto de extensión. El proyecto se llama Educaciones, Espiritualidades y Resistencias. Y ese proyecto busca identificar la relación que existe entre esas tres realidades. Eh, Desde esta lógica, los grupos y movimientos en resistencia realizan prácticas educativas, nosotros decimos inventan pedagogías animadas por espiritualidades eh, profundas. Eso es un poco el presupuesto. Entonces, a partir de eso hemos eh, incentivado la creación de una red centroamericana de resistencia, que tuvo mm, como primer paso la identificación de una serie de grupos en situación de resistencia en América Central. Con ayuda de una estudiante hicimos una lista de 150 grupos en situación de resistencia, excluyendo grupos grandes, es decir, grupos que tienen financiamiento, que tienen poder económico, como ONGs, fundaciones, sindicatos y eso. Y nos detuvimos en la resistencia local, la resistencia que no tiene a veces financiamiento, que no tiene reconocimiento jurídico, a veces sí, a veces no, que no tiene cuentas bancarias, sino que se organiza con sus propios recursos para fines eh, sociales, culturales. Algunos, algunos han logrado ya consolidarse, tienen muchos años. Ningún grupo fue creado por la universidad o por el proyecto. Solo un grupo es fruto de otro proyecto de la universidad, que es el grupo de mujeres agricultoras de Upala, que fue fruto de otro proyecto de la... Los demás nos preceden, algunos son casi tan antiguos como la universidad, el grupo de mujeres feministas de acá en Musá, de San Ramón, es, tan, es muy antiguo. Entonces, pero, y han consolidado su organización y posiblemente sí tienen cuenta bancaria, pero, digamos, son grupos más locales, eh, que responden a situaciones concretas, a desafíos concretos, a violencias concretas y situaciones de marginación concretas. Entonces, a partir de esa lista, escogimos 17 grupos con el único criterio de que tuvieran prácticas educativas o prácticas transformadoras que nosotros llamamos pedagogías locales. Entonces, les invitamos a formar parte de la red y todos dijeron que sí. Posteriormente se unió alguno más.
son 17, son 18, 19 grupos. Esa es la historia, el contexto de lo que yo voy a compartir con ustedes. Yo, Nelly, ¿me das permiso de compartir alguna imagen? Creo que ya. Ajá. Bien, yo titulé lo que voy a compartir con ustedes así, ¿qué es lo que anima la resistencia? No quise utilizar la palabra espiritualidad pero es sinónimo. Eh, Son aprendizajes a partir de un proyecto que inició en un primer momento, eh, surgió durante la pandemia, pero durante la pandemia, por la situación de la pandemia, se tuvo que, casi de forma simbólica, acompañar a un solo grupo, que fue el grupo de familiares y amigos de la diversidad sexual aquí, GAFADIS. Fruto de ese acompañamiento surgió, acompañado por Cecilia Leme, un texto muy bonito, didáctico para las luchas de las mamás y de personas de la diversidad sexual que acompañan procesos de este tipo. Bien, ustedes seguro ya conocen muy bien Centroamérica y yo pienso que es bueno recordar el tema de las diversas formas de colonialidad que son las que provocan la resistencia después. Centroamérica ha sido, en una reflexión que hacíamos con Cecilia, decíamos, Centroamérica es tierra, es territorio y es puente. Y jugábamos con esas tres categorías: tierra, la más joven del continente, apenas tiene 22 millones de años, es muy joven, por eso no hay restos de dinosaurios en Centroamérica, porque surgió después de que desaparecieron los dinosaurios. Y es tierra, es territorio, porque es casa de muchos nosotros, de eh, de muchas comunidades. Una tierra se convierte en territorio cuando en ella se construyen mundos. Y en Centroamérica hay muchos mundos. Y es puente, y su condición pontificial, la convierte en territorio apetecible. Y por eso ha sido objeto de procesos de colonización, por ejemplo, de parte de España e Inglaterra en un primer momento, de Estados Unidos. En este momento hay intereses rusos, chinos en Centroamérica. Eh, esa apetencia por Centroamérica se nota, por ejemplo, en los tratados de libre comercio, en lo que Carmen Gual llama el salvadorismo vinculado a la cooperación internacional, eh, presente en todo el istmo. Parte de esas colonizaciones son las iglesias y los proyectos religiosos políticos que tienen carácter colonial, las transnacionales. Recuerden cuando desde el principio del siglo XX, cuando se nos llaman repúblicas bananeras, ¿no? Y más recientemente, somos también colonia del narcotráfico, eh, y el mejor ejemplo es Costa Rica. Entonces, somos el resultado de eso. Los mundos que hemos creado en la tierra centroamericana son mundos resultado de múltiples conquistas, violencias, prácticas coloniales y resistencias. Estamos construidos de colonialidades y resistencias. Toda la historia está marcada por eso, por colonialidades y resistencias, que desbordan el periodo colonial.
y que se prolongan en distintas formas de colonialidad hasta hoy. La resistencia es el resultado, en el caso centroamericano y en cualquier caso, de la concientización, y se activa cuando se generan procesos de desnaturalización de las violencias. Entonces, en el trabajo que estamos haciendo Cecilia y yo, encontramos que estos grupos de resistencia con los que tenemos contacto, con los que nos encontramos y estamos en comunicación, tienen en común el haber tenido un momento, un proceso más bien de concientización que lleva a la desnaturalización de las violencias y de las marginaciones de las cuales son víctimas. Esta resistencia se caracteriza por ser creativa, se expresa de muchas formas, lo vamos a ver ahorita, es mayoritariamente femenina. De los 18, 19 grupos que conforman la red, solo hay 2 dirigidos por hombres. Y ese no fue el criterio para seleccionarlos. Y la mayoría están compuestos exclusivamente por mujeres. Entonces, uno podría interpretar o fácilmente deducir 2 cosas. Primero, que las mujeres son quienes mayoritariamente son víctimas de las distintas formas de exclusión y de violencia. Y segundo, que las mujeres son quienes han desarrollado mayores capacidades de organización y de mantener la resistencia. Entonces, de generarla, de organizarla y de mantenerla en el tiempo. Esta resistencia genera nuevas formas de aprender para transformar, que es lo que nosotros llamamos pedagogías locales. Y esta resistencia resignifica la vida, la solidaridad, la comunidad, resignifica el sentido de familia, por ejemplo, de sociedad, de historia y muchas cosas. Entonces, es un proceso de resignificación en todos los casos. Se expresa de muchas formas. La persona que está en la foto reúne en ella por lo menos 2 formas de violencia. Ella es Erlinda, es la coordinadora de uno de estos grupos. El grupo se llama Asociación de Mujeres Unidas para el Desarrollo de África. Pero África no es el continente, sino que es un pequeño poblado en el municipio de Guásimo, en la provincia de Limón, Costa Rica. Entonces, aunque tiene un nombre continental, es una cosa muy local, es una forma de resistencia local. Y la forma es doble, porque la primera es la conciencia acerca de toda la violencia que sufren los ecosistemas en su comunidad y la decisión de educar para romper con ese círculo de violencia contra los ecosistemas. Y para eso adquirieron esa finquita que se ve atrás, un terreno, y lo reforestaron o dejaron que se reforestara y hicieron un sendero y generan caminatas educativas, sobre todo actividades con niños, jóvenes, pero con quien quiera. Ya fuimos, Melissa y yo estuvimos ahí. Es una experiencia muy linda de reflexión, de contacto con la naturaleza, de dejarse incomodar por las violencias contra los ecosistemas. Ella misma compara, por ejemplo, las fincas que está al lado con esa finca. Entonces, como parte del proceso educativo. La otra forma de violencia es la que ella tiene en mano. Es reescribir la historia de la comunidad. Se resiste visibilizando a los actores de la historia local. En la escuela pública o en la escuela, en la educación costarricense, las historias locales no existen. Y la historia oficial, nacional, está tergiversada, está blanqueada.
¿no? Oculta comunidades, pueblos, culturas. Entonces, el deseo de visibilizar la historia local, las memorias comunitarias. Entonces, ese libro que en la Universidad Nacional, en la Escuela Ecuménica, estamos trabajando en la reimpresión con algunas modificaciones o actualizaciones hechas por ellas mismas, y en eso estamos. Entonces, la resistencia a través de la recuperación de la historia local. Entonces, pero como está aquí en la lista a la derecha, hay otras formas de resistencia, la calle. Creo que estamos acostumbrados a ver la calle y la organización, pero en Centroamérica existe la literatura, sobre todo la novela y la poesía, y sobre todo la novela escrita por mujeres, ¿no? Piensen en Costa Rica, toda la resistencia que hay en el trabajo de Tatiana Lobo, de eh, Ana Cristina Rossi, eh, pero también en la poesía centroamericana. Eh, Muchísimo, piensen en Gioconda Belli, en la música. Hace poco tuvimos un encuentro en Limón y tuvimos toda una cátedra sobre el calipso y todas las formas de resistencia que hay, no solo en la conservación del creolo como la lengua del calipso, sino en la letra eh, que desenmascara situaciones locales, a veces de violencia. Esa resistencia está presente en Centroamérica en la religiosidad popular, que oculta muchas veces espiritualidades ancestrales disfrazadas de catolicismo, ¿no? Está en las prácticas de economía solidaria, varios de estos grupos. Bueno, este mismo grupo de Guásimo cobra algo simbólico, ¿no? Por hacer la gira, la finca y eso. Venden la comida. Entonces, son formas de otro tipo de economía no competitiva, no centrada en las leyes del mercado, en las leyes de la oferta y la demanda, sino en la solidaridad, ¿no? Me parece que uno puede hablar en Centroamérica de teologías como formas de resistencia, teologías centroamericanas de la liberación muy propias, muy centroamericanas, que se han desarrollado en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica. Me parece que uno puede decir que sobre todo en Nicaragua, es, las historias locales, como decía, la comensalidad como forma de resistencia en todos los grupos. Cuando uno llega, hay expresiones de comensalidad que suenan a resistencia, que son formas de, de construir juntos, no simplemente sentarse a comer porque tengo hambre, sino que son formas de resistencia, la defensa de la tierra, la resistencia lingüística. Uno de los grupos que forman parte de esta red eh, está luchando porque su lengua no muera, y las protagonistas son las abuelas, que son las únicas que saben la lengua náhuatl, a través de los peinados, de la forma de vestir, por ejemplo, en el caso del grupo de mujeres afro del Caribe costarricense. Entonces, esta creatividad se expresa en una diversidad de formas de resistencia que sería interesante seguir profundizando. Y esa resistencia se nutre de algo. Nosotros podemos llamarla espiritualidad si queremos. En los grupos a veces aparece la palabra espiritualidad, a veces no, pero no es necesario pronunciarla, porque de todas maneras es un término muy, muy nuestro, muy occidental, eh, igual que religión, igual que filosofía y teología. Entonces, aunque no se la nombre, hay algo que nutre la resistencia y se expresa de muchas maneras. Por ejemplo, esa resistencia está nutrida de esperanza de esperanzar, no espera de esperar. Entonces, si uno nota algo, si hay algo que es evidente cuando uno está con estos grupos, es que tienen esperanza.
y son maestras y maestros de esperanza. Y yo personalmente me avergüenzo cuando, sabiendo que estoy en situación, por ejemplo, económicamente mejor que muchos de estos grupos, eh, o una situación privilegiada en la universidad, y, y veo tanta esperanza que anima, ¿no?, las luchas, que uno dice, yo también me contagio de esperanza, ¿no? Entonces, mucha esperanza. Esa lucha se nutre de ancestralidad. Es decir, bueno, me llamó la atención, la semana pasada estuve en Chile en el Congreso de Filosofía Intercultural, y había allí un hermano Kaiganji, un indígena del sur de Brasil, y, y narraba sus luchas de resistencia, y decía, en nuestra cultura no existe el futuro, existe el presente guiado por el pasado, por la ancestralidad. De la ancestralidad, toda la herencia del pasado, de los abuelos, de las abuelas, de los que ya no están, pero siguen estando, eh, las memorias comunitarias, todo eso es lo único que les hace vivir con intensidad el presente. Entonces es otra forma de esperanza sin futuro. No hace falta el futuro para tener esperanza. Lo que se necesita para tener esperanza es pasado para ellos. Se nutre de colectividad, de encuentro, por eso la comensalidad tiene sentido de nosotros. Las luchas se nutren de memorias, de recuerdos comunitarios. En todos los grupos siempre hay alguien que hace referencia al pasado. ¿Se acuerdan lo que hicimos? Entonces, siempre hay recuerdos familiares, comunitarios, que animan la lucha, que dan sentido a la lucha. Los relatos, la oralidad, es muy importante. A veces hay cuestiones escritas, pero muy poco. Casi siempre hay una cultura de oralidad que va recreando la historia. Entonces no solo la transmite, no se transmite la historia, sino que se recrea, se inventa. Es lo normal. Creo que para los que son de tradición de religiones bíblicas, lo peor que le pasó a la Biblia es que alguien dijo, ya no se escriba más, ¿no? Deberíamos estar escribiendo la Biblia todavía, pero alguien dijo, hasta aquí. Y la historia ya no se reinventó, estuvo siendo reinventada, enriquecida durante siglos, y alguien dijo, hasta aquí. Ellos, por dicha, no lo tienen escrito, todo. Cuando no se escribe, cuando es oral, se está reinventando, se está recreando, se está ajustando a la historia. Entonces, eso anima la lucha. Está cargada esas luchas de sensibilidades y corporeidades. Es decir, la lucha pasa por el cuerpo, la violencia pasa por el cuerpo, la esperanza pasa por el cuerpo. Está cargada de afectos, es notable, de ritualidades que otorgan sentido, de momentos simbólicos. No tienen que ver nada con religiones, sino de ritualidades muy profundas, vinculadas, por ejemplo, al fuego, que lo vamos a ver, al horno, a las semillas, al agua, etc. Y yo, entonces, quiero detenerme en eso, en los símbolos que son fuente de inspiración para ellos. Si queremos llamarlos que son expresiones de espiritualidad, podemos, pero tampoco es necesario. Son símbolos que robustecen la lucha, que generan identidad y sentido comunitario y están vinculados a la vida y a la cotidianidad. Es muy rico esto, es muy importante, y rompe, por ejemplo, con la simbología religiosa. Los que están cerca, por ejemplo, de iglesias muy institucionalizadas, como la Iglesia Católica, uno ve
que su simbología ya no dice nada. No dice nada porque no da sentido, no habla, no expresa, no está vinculada a la vida. ¿A quién le interesa, por ejemplo, que la vestidura sacerdotal en una ceremonia, por ejemplo, en una misa católica, no dice nada? Era la forma en que se vestían los nobles romanos. A mí no me interesa, no me dice nada la forma en que se vestían los nobles romanos. Eh, entonces hay muchos elementos de la ritualidad religiosa que ha llegado hasta nuestros días que ya no dicen nada porque nacieron hace 1700 años. Y después de 1700 años en otra cultura, no dicen nada. Entonces, los símbolos de ellos hablan mucho. Y es lo que vamos a ver ahorita. Yo quiero hacer un recorrido por los símbolos que acompañan esas luchas. Este es un indígena pipil, náhuatl, que está junto a un río. Ese río es sagrado. El río Sonsonapal es sagrado y una de sus luchas más fuertes ahorita está en la recuperación de los lugares sagrados, especialmente en la defensa de ese río que tiene lugar sagrado, que es un lugar sagrado. Ese río ha sido agredido ya con 7 presas, pequeñas presas hidroeléctricas, y ahorita quieren hacer la 8ª. Entonces, su lucha ahorita se llama la 8ª no va. Y entonces, me parece que en Centroamérica hay muchas culturas indígenas para las cuales los ríos son sagrados. Ayer mismo, quienes estaban en Costa Rica están dando una serie en Canal 7 de las culturas, y ayer presentaron el grupo Maleco. Y lo que decía el líder Maleco allí es que el río es sagrado, allí habitan los dioses, los tocos, que son los dioses, habitan las cabeceras de los ríos. Entonces, esa sacralidad de los ríos es algo muy, muy investigado también por Víctor Madrigal. Entonces, es importante, ¿no? La presencia del río como lugar en el que habitan los dioses, y no solo los ríos, los demás aspectos de la naturaleza. Para varios grupos, las semillas son sagradas, son como el símbolo principal. Esto ocurre, por ejemplo, con la Asociación Costarricense de Mujeres Rurales, quienes incluso en cada reunión tienen toda una ceremonia vinculada a las semillas. Entonces, esa es una espiritualidad, si quieren llamarlo así, que se nutre de las semillas, que dan vida. Ellas están interesadas en la alimentación, en la defensa de las semillas criollas, en la solidaridad, en el intercambio de semillas y con eso intercambio de esperanzas. Esto es un trébol de 4 hojas. Ese es el símbolo del grupo de familiares y amigos de la diversidad sexual. Ese es su símbolo, porque ellas dicen, cuando encontramos un trébol de 4 hojas, no lo destruimos, más bien lo admiramos, lo apreciamos. Eso como una forma de decir que la diversidad sexual no debería ser objeto de violencia, sino que esas diferencias de las personas deberían ser respetadas, admiradas y protegidas. Eso es un grupo de mamás que sufren por la violencia de las que es víctima sus hijos, la violencia homofóbica. Entonces, el símbolo expresa esa belleza que hay en las cosas que son distintas. Este es el horno,
esa fotografía la tomé en una visita al grupo que se llama Asociación de Mujeres de Maíz, y que busca recuperar las tradiciones culinarias en torno al maíz en la península de Nicoya, en Costa Rica. Y el horno es como el centro de todo, todo se hace junto al horno. Ahí se planifica, se trabaja, se organiza, se lucha, se llora cuando hay que llorar. Entonces, ese es el símbolo. De hecho, es condición para estar en el grupo tener un horno en casa. A veces con ayuda de otras instituciones, o porque también un horno así es costoso. En algunos casos han tenido ayuda del Estado, y entonces las mujeres de la comunidad, que se llama Moracia, en Nicoya, tienen un horno cada una, y el horno representa también la lógica no competitiva de economía solidaria que tienen, porque uno de sus principios es no competir, colaborar. Entonces, aunque todas se dedican a hacer lo mismo, la lógica es colaborar, no competir. Me parece el símbolo del fuego muy presente en muchas espiritualidades, bellísimo, y sobre todo lo que se hace en torno al horno. Y sin horno, entonces no hay asociación. Ese es un paisaje de Térraba, en Buenos Aires de Punta Arenas, y esa piedra que ven ahí es el símbolo de la asociación que se llama Mano de Tigre. En Costa Rica no hay tigres, pero en realidad es el nombre que le han dado al jaguar, ¿no? Que sí es un símbolo de ellos. Y esto que ven acá es como, para ellas, las huellas, hay varias huellas de la mano del jaguar. Y la piedra representa al abuelo jaguar, que anima sus luchas, que acompaña sus luchas. Y toda la espiritualidad de ella está centrada en eso, en, en, en prolongar la herencia de lucha en una comunidad donde las mujeres tienen mucha voz, eh, y, este es un lugar sagrado. En torno a esta piedra se hacen ceremonias, se revitaliza la lucha, se, se toman energías, y todo lo demás que hacen, por ejemplo, como recuperación de la medicina natural. Lamentablemente no pueden hacer resistencia lingüística porque su lengua desapareció. El próximo mes tenemos encuentro de todos los grupos, y la coordinadora de este grupo, de este lugar donde la lengua desapareció, se va a hospedar en la misma casa de la que viene de El Salvador en este proceso de recuperación lingüística. Y lo hemos hecho adrede para que conversen sobre las experiencias, porque este grupo podría todavía recuperar su lengua, porque ellos emigraron hace varios siglos de Panamá, y allí hay una comunidad que conserva la lengua eh, del grupo Brorán. Ese es el clan Brorán. Esta es una representación me parece, de las luchas de este grupo de El Salvador. Se llama Cuna Náhuatl, y les decía, son las abuelas que solo hay 60 personas en el mundo que hablan náhuatl. No es náhuatl, sino náhuatl. El náhuatl es de México, este es náhuatl, que es muy distinto, y solo hay 60 personas que la hablan, y todas son abuelas, excepto una o dos que la han aprendido recientemente. Pero las abuelas, entonces, pasan horas con los niños menores de 4 años de la comunidad todos los días para que sea lengua materna. Y es un intento, la última oportunidad para que
exista, para que siga existiendo el náhuatl. Entonces, me parece que las palabras en náhuatl son el símbolo más importante. Lo que les da la existencia de palabras náhuatl, la posibilidad de decir el mundo en náhuatl, es lo que les da fuerza para su lucha. Y eso se le puede llamar espiritualidad. Este es el símbolo Aj de la cosmovisión maya quiché, y es el símbolo escogido para representar a un grupo de resistencia en el quiché, que forma parte de esta red y que se llama Tejedores de Vida. Y el símbolo representa el retoño, el resurgimiento de algo. Y eso les da fuerza para su lucha. Esta imagen representa a otro de los grupos. Es el grupo que se llama Asociación de Mujeres Migrantes Nicaragüenses. Entonces se reúnen con frecuencia en distintos barrios marginales de Costa Rica. Para los que no están familiarizados con la situación, este es el grupo de migrantes más numeroso en Costa Rica. Es una migración histórica de décadas, incluso de siglos, ¿no? Porque la migración nicaragüense fue fuerte ya desde el inicio de la industria bananera, a principios del siglo XX. Y representa hoy el grupo más numeroso. Nadie sabe cuántos nicaragüenses hay en el país, porque las fronteras son muy porosas y entran y salen con mucha facilidad, eh, sin documentación. Entonces, hay enclaves en Costa Rica donde ya la mayor parte de la población es nicaragüense, sobre todo en el norte del país. Hay comunidades donde la mayor parte de la población es o nicaragüense o descendientes de nicaragüenses. Bueno, en el área urbana, los nicaragüenses la pasan mal. Costa Rica es un país además xenofóbico, y ellas se han organizado para defender sus derechos, y hablan de derechos de las personas migrantes, de todo tipo, de derechos migratorios, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos. Entonces, una de las formas de resistencia que han creado, dice, porque sus compañeros, maridos, por ejemplo, no les dejan ir a reunirse, si es para hablar de derechos, porque empiezan a hablar también de derechos sexuales y eso no les gusta. Entonces ellas inventaron una cosa que llaman tardes de café, y esa es su forma de resistencia. Su forma de resistencia son las tardes de café. Entonces el café servido y compartido es el símbolo de lucha y de resistencia. Hicimos un documental hace poco. Hemos hecho 2 documentales sobre estos grupos que están disponibles. En uno de ellos, ella explica cómo la tarde de café es una forma de rebeldía. Hay un grupo, por lo menos, que defiende el derecho al agua, y está ahí cerca de la Universidad Nacional, uno de los únicos grupos que es dirigido por hombres, además del de Guatemala. Y ellos se dedican a defender la cuenca, los mantos acuíferos que nutren de agua a la población de Heredia, de la ciudad de Heredia. Han tenido luchas legales muy significativas. En este momento han logrado que el gobierno reconozca que debe reubicar a toda una población que se ubicó allí en una zona en donde era prohibido urbanizar, para defender los mantos acuíferos. Y fue una lucha de años. Entonces, ese es su símbolo, es el agua. Digamos. No coloqué todos los símbolos, pero es una forma de decir que hay una rica simbología que genera ritualidad, que genera comunidad, y sobre todo genera esperanza y genera resignificación o reexistencia. ¿Sí? Y termino con esta frase
de un centroamericano, conocen todos, que se levanten todos. Hay tanto maíz que sembrar, tanto niño que instruir, tanto enfermo que curar, tanto amor que realizar, tanto canto. Gracias. Muchas gracias, Mário. Até me emocionei com. Me emocionei com a frase de Ernesto Cardenal. Bueno, siga, Denia. Perfecto. No, no, muchísimas gracias, Mario, por esta otra mirada, ¿no? Creo que eso es muy necesario. Antes de darle la palabra, porque me gustaría escucharles, quisiera hacer un brevísimo comentario. Estuve en un congreso latinoamericano de antropología, Mario, y en Rosario, hace, no sé, mes y medio, 2 meses, y empezaba justamente mi exposición hablando, porque nos pidieron hablar, era una mesa sobre Centroamérica, y nos pidieron hablar desde nuestros lugares de investigación. Quisiéramos una lectura de las realidades centroamericanas, y empecé justamente, y eso me parece muy curioso, empecé justamente hablando de que yo me enfrentaba a una situación muy contradictoria, y era que tenía una lectura como antropóloga muy pesimista de las situaciones que yo investigaba, ¿no? Y, y que cuando dialogaba con las comunidades y con las personas, cuando hacía etnografía, como llamamos los antropólogos, me encontraba personas sumamente optimistas. Y a partir de ese dilema, digamos, empecé digamos, a tratar de entender lo que hacemos los antropólogos desde la etnografía, en qué consistía ese optimismo. Bueno, lo que me estás transmitiendo hoy es un poco, era lo que yo sentía que tenemos que analizar justamente, ¿verdad? Pero bueno, yo tengo algunas preguntas, pero no sé si alguien quisiera hacer algún comentario, hacer alguna observación, alguna pregunta a Mario para seguir dialogando. O me lanzo. Carmen, Carmen. Adelante, Carmen. Yo también tengo preguntas. Gracias. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, lo primero, agradecerte muchísimo, Mario, por esta exposición tan bella, tan honda. Muy, muy hermoso escucharte y sentir tu sencillez. Eres una persona muy sencilla y muy centroamericanista de corazón y muy comprometido. Y es una cosa muy hermosa que estés acá y vamos a tenerte. Yo creo que quizás es la exposición que siento más cercana a lo que hoyismo pretende ser, que es una articulación entre la vida, la cotidianidad y la lucha de los pueblos en movimiento, como los llamamos, retomando un concepto de Glide Sul que nos acercó Alexander, y la academia y el intento de ponerle racionalidad a tanta irracionalidad en la que vivimos y que en Centroamérica es tan dramática. Y en ese sentido, pues sí, abrazo el comentario de Denia, y es que pues si una se queda en la mirada sobre las instituciones y sobre el poder y sobre la manera en la que está configurado, pues sí hay razones, claro, para ser escépticos y ser pesimistas, pero si
podemos volver la mirada sobre la vida de los pueblos y la forma de sentir y la forma de creer. Y esto es en donde encuentro la mayor riqueza y la mayor profundidad. O sea, entender la espiritualidad como resistencia. Eso me parece, em, tengo como un problema en la conexión, espero que no se me vaya. Pero bueno, estoy básicamente tan emocionada como Nelise. Le agradezco muchísimo a ella porque de la mano de Nelise nos viene esta intención de traer la espiritualidad como algo tan, tan importante, tan fundamental. E incluso, yo incluso digo, te cuento que yo soy de nacimiento salvadoreña, soy colombiana por mi madre y ahora vivo en Jujuy, en Argentina, en donde el año pasado vivimos un conflicto muy, 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 muy fuerte que tuvo a las comunidades originarias en un lugar muy protagónico y que me permitió vivir muy de cerca y entender que si hay una salida, esa salida es por la vía de la espiritualidad. Y si hay guardianes del territorio, esos guardianes están en esos pueblos y en esas resistencias. Entonces me toca muy, muy fuerte todo lo que has dicho, la forma en la que lo has expresado, las imágenes, la simbología, la humildad con la que tú vas a eso a aprender. Yo creo que es un momento en el que la academia y los egos de la modernidad tenemos que bajar la cabeza y ir a aprender de esa ancestralidad y de esa espiritualidad. Entonces, agradecerte muchísimo y decirte que ojalá nos sigas acompañando, que ojalá Hoísmo pueda acompañar también estas luchas. Esta es la intención y todo lo que nosotros podamos, lo poco que podamos hacer en el sentido de ofrecer nuestros canales de divulgación, este espacio para que vengan esos liderazgos a contarnos acá también de viva voz. Bueno, decirte que bienvenido, que has estado acompañando con tanta sensibilidad y compromiso. Muchas gracias, de verdad, Mario. Gracias. No sé si otra persona quisiera preguntar, hacer un comentario. Bueno, está don Roberto, Mario y Guillermo, así. ¿Me permiten? Sí, adelante, don Roberto. Muchas gracias. Primero para felicitar a Mario Méndez. Realmente la motiva muchas reflexiones y dimensiones del asunto de la resistencia que yo no había pensado particularmente. Es decir, no me había detenido a pensar. Y motiva el interés por interiorizar más en en las culturas centroamericanas. Pero porque cuando uno estudia los movimientos de resistencia en Centroamérica, de resistencia popular, generalmente los dimensiona con otros significados, con otros sentidos. No interioriza en lo que está ahí subyacente, es decir, en la latencia de la resistencia que se expresa espiritualmente y que generalmente uno no se detiene a tratar o a hacer algún esfuerzo de interpretación, que eso lo está haciendo muy bien el grupo de trabajo de Mario. Dos cuestiones quiero plantearle a Mario. ¿Han considerado incluir algunas experiencias de Honduras en su proyecto? Porque está ausente Honduras ahí. Bueno, lo veo ausente, no sé si es que no lo tienen pensado o no lo pretenden incluir.
porque aquí también hay experiencias que probablemente las consideren análogas a las otras experiencias en Centroamérica, pero también hay, disculpen, hay particularidades Ujú, ujú. en el caso hondureño. Nosotros tenemos muchas analogías más con los salvadoreños que con guatemaltecos y nicaragüenses, aunque hay grupos Ujú. ancestrales Espera. que, que tienen espacios compartidos, es decir, territorialidades y lenguajes compartidos. El caso de los Matagalpa, por ejemplo, en la frontera con Nicaragua y los espacios territoriales con Nicaragua, norte para Nicaragua y para nosotros en nororiente. Ujú. El caso salvadoreño también con los pipiles y los lencas y los náhuatl. Y el caso de Guatemala con los mayas chortí, que son culturas vivas, están allí y se expresan, pero muy poco estudiadas. Yo, disculpen que les diga, pero no sé en qué están ocupados los antropólogos hondureños. Eh, no, hasta ahora no he compartido experiencias con antropólogos hondureños desde hace mucho tiempo. Eh, los nuevos antropólogos no sé en qué están ocupados. Eh, Me interesa también una diferenciación que hace en el trabajo entre, en términos de de las dimensiones del tiempo y de los significados del tiempo en las culturas ancestrales nuestras y comparativamente con con la cultura hegemónica moderna, es decir, la racionalidad moderna. El sentido del tiempo en términos de racionalidad moderna y el sentido o significado de los tiempos en la cosmovisión es ancestral. Mario decía que la referencia del presente es el pasado, contrario a la racionalidad moderna, que la referencia del presente es el futuro. Es decir, visto el presente como futuro incompleto o el presente como, no, más bien, el presente como futuro por hacer y el pasado como presente incompleto. Eh, esa diferencia se ve marcada en la significación o resignificación del tiempo en términos espirituales que plantea el estudio que está realizando el grupo que coordina Mario. Me parece interesante. Pero hay otra riqueza que se ve ahí y que uno generalmente no, no dimensiona cuando, cuando lee o estudia movimientos sociales. El principal aporte que estoy viendo en este trabajo es precisamente que interioriza, es decir, obliga a internalizarse en en el estudio de las conciencias colectivas, que es la verdadera fuerza que genera movimiento de resistencia popular. Muchas gracias, Mario. Lo felicito por su trabajo.
y por su pedagogía de exposición. Interesante. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto. Entonces le damos la palabra al otro Mario y después a Guillermo. Adelante. Muchísimas gracias. Tres cosas. Primero, gracias. Creo que nos emocionaste a toda esa pedagogía de la simpleza para transmitir. Cuando terminabas con Ernesto Cardenal, después de haber visto todas las imágenes, esas semillas, esos rostros, no sé por qué, pero yo me vine, soy del Cono Sur, muy lejos de donde están ustedes, y a mí se me vino la memoria de Mario Benedetti. ¿Por qué cantamos? ¿No? Cantamos porque el sol reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Y creo que diste respuesta desde las imágenes a todas las preguntas que uno puede hacer. Pero ahora, luego de este comentario, me queda una pregunta. Cuando yo recorría Centroamérica, particularmente El Salvador, no sé, Chalate, Morazán, Acajutla, Sonsonate, Ahuachapán, siempre hay algo que me pareció extraño, que era ver casi en cada cuadra una iglesia cristiana católica, un templo cristiano evangélico. Recorría muchos pueblos y era casi más la masividad de ver estos tipos de templos. Y me preguntaba dónde quedaba la solidaridad que pregonan estas religiones en medio de pueblos que han sido cruzados permanentemente por conflictos civiles intestinos aún no resueltos. ¿Por qué hablar de resistencias luego de tantos siglos de dominación de este tipo de cultos? Eh, ¿Y por qué sigue habiendo ese individualismo exacerbado en esas sociedades? Y es una pregunta para la que no tengo respuesta todavía. Ujú. Gracias. Gracias, Gracias. Mario. Guillermo, adelante. Hola, buen día de nuevo a todas y todos. Bueno, en primer lugar, pues agradecerle a Mario esta excelente y profunda exposición, como lo dijo Carmen, profunda porque es un tema muy relevante, muy trascendental y también profunda porque nos llega muy hondo, ¿ves? Y realmente nos cala, especialmente si hemos tenido alguna experiencia o algún acercamiento a este tipo de prácticas y de experiencias espirituales. El comentario que quería hacer tiene que ver con una casualidad que precisamente ayer presentábamos en la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad un libro sobre testimonios y resistencia de las mujeres en Guatemala durante los años de la represión y el genocidio. Y uno de los argumentos del texto es que a las mujeres los que les ayudó a sobrevivir y a sobreponerse al luto y al dolor, al duelo ante tanta masacre, fue en primer lugar no perder la esperanza en un mundo mejor y también esa espiritualidad, ¿verdad? O como visión, como la llamaron allá, esa confianza en la montaña, que verlas como un ente, un ser que las protegió, que las cobijó y que les sanó muchas heridas, las alimentó y las protegió para que el ejército no las asesinara. Entonces esa espiritualidad sigue viva en América Central, en los distintos pueblos que tienen, que no han olvidado sus raíces eh, originarias y que incluso desde la izquierda muchas veces las hemos menospreciado, obviado, olvidado. Y eso me parece muy relevante y fascinante que ahora que estén trabajando y que se le esté valorando. Escuchando a Mario también pensaba en un artículo escrito por algunos compañeros de Guatemala que hablan de un principio o una creencia, o no sé cómo llamarlo, o un valor que tienen algunas comunidades en Guatemala y que le llaman el sultaca o sultaca, no sé muy bien cómo se pronuncia. Y es la convicción o la creencia de que en los ríos, en los bosques, viven ciertas entidades o deidades
o que incluso que los ríos tienen su propia vida, son seres vivos, o sea, no es solo este manantial, ¿verdad? Que compuesto por H2O y agua y te elementa, sino que hay una entidad espiritual viva, ¿ves? Y que allí también habitan o moran otros seres que contribuyan a que el bosque florezca, que el bosque crezca como tal, y que eso es lo que ellos defienden al defender el territorio. Es decir, al protegerlo de la minería, no es solo que están pensando en el agua, que el agua ahí, en ese río, hay peces y esos peces son los que nosotros comemos, o ahí es donde nos bañamos, o ahí donde toman agua nuestros animales o nosotros mismos, sino que ahí estamos protegiendo la vivienda, la habitación, el espacio en que se refugian y habitan estos seres, ¿verdad? Que claro, los llamamos, no sé, podemos llamarlos dioses, deidades, porque es el vocabulario que tenemos, legado de la conquista española, pero que para ellos son otras entidades. Y esto también, al leer este artículo, y al escucharte, Mario, también pensaba bueno, en lo que decía Berta Cáceres, ¿verdad? Que están defendiendo el río porque el río es sagrado, ¿verdad? Porque ahí viven, bueno, también usando un vocablo heredado de la conquista, se decía, bueno, que ahí viven duendes, ahí viven criaturas que nos protegen, que nos ayudan, y eso es lo que tenemos que proteger. Y son historias que, bueno, lo escuchamos en la alfabetización, también en comunidades indígenas, en la costa caribe nicaragüense, ¿verdad? Eso de que no, que ahí viven, ¿no? Los duendes, y uno lo piensa como fantasía, folclore, leyenda, cuentos de camino, pero que en realidad es una creencia que también de alguna manera rige la conducta de estas comunidades, ¿verdad? Eso como comentario en general, y me fascina y me alegra mucho, y casi hasta me envidia que siento al saber que están trabajando en esto y que realmente desde acá en México no puedo hacerlo. Sin embargo, porque es algo muy fascinante. Sin embargo, la pregunta que me hago y que, bueno, no sé si podrá contestar o todos acá, es cómo hacer para que estos valores, estos principios, esta forma de ver el mundo llegue a más personas o se tramita quizás a través de los centros escolares o alguna materia, no sé, en el sistema escolar, porque siento que un elemento que va a contribuir a que, o que podría contribuir a que el mundo siga avanzando hacia el despeñadero en el que parece que se dirige, es precisamente cambiar esta forma de ver la naturaleza y de sentir la naturaleza. ¿Ves? Entonces, porque bueno, en las comunidades indígenas, sin idealizar, ya sabemos que tienen mucho de eh, de estos principios, de estos valores, y bueno, pero la mayoría de la población, el resto en nuestros países, ¿cómo podemos adquirir o cómo podemos promover precisamente esta otra forma de ver la vida? Esa es mi inquietud, y nuevamente, pues gracias a todos, gracias a la organizadora de esta reunión. Gracias. Bueno, yo voy a hacer un pequeño comentario y yo creo que te damos el último espacio, Mario, para no hacerlo muy largo. No sé si Nelis ya tomó agua, ya, porque yo creo que hasta yo me emocioné de ver a Nelis emocionada, casi que lloro también con vos, Nelis. Y eso es muy hermoso, ¿no? Que se nos olvida esas cosas, ¿no? Esos espacios académicos se nos olvida eso. Yo quisiera decir algo que he estado conversando, de hecho, es algo que siempre me motiva mucho y se los comento mucho a los colegas de UISMO, es decir, cuando discutimos sobre los autoritarismos en Centroamérica, sobre las guerras, sobre esa posguerra, esa democracia que nunca llega, ¿verdad? Cuando discutimos el caso de Daniel Ortega o el caso de Bukele, o digamos, por ejemplo, recientemente que estuvimos conversando sobre los movimientos sociales en Panamá, ¿verdad? Siempre ahí surge la idea de que cuando nos ven de afuera, es decir, todo el mundo dice, pero bueno, es que cómo es posible que una región viva así,
digamos, sí, sí, ¿cómo es posible? Y esa es la pregunta que siempre todo el mundo se hace, es decir, ¿cómo es posible que la gente mantenga vivo un sentido, digamos, social, ¿verdad? Claro, mucha gente migra, pero hay mucha gente que se queda, ¿no? Y esos son los centroamericanos y las centroamericanas, digamos, eh, que, que construyen desde lo cotidiano otras estrategias de sobrevivencia, como en algún momento se decía. Pero creo que el punto, Mario, que tocas ahora es fundamental en el sentido de que nos muestra esa otra contraparte, digamos, de las sobrevivencias desde abajo, que hay veces cuando discutimos todas las teorías desde el Estado se nos olvidan y me parece súper necesario también esa lectura, digamos, desde abajo. Pero hay una cosa que a mí me parece muy interesante y es el contradiscurso hegemónico que generan y que no solamente es de las comunidades indígenas, que eso me parece súper interesante, porque estás hablando de procesos de solidaridad, por ejemplo, de las mujeres rurales o de las mujeres nicaragüenses, y eso me parece muy trascendente. Es decir, que hay una resignificación, como vos decías, de la vida, digamos, y una pedagogía que se construye también, digamos, a contrapelo de discursos hegemónicos y que no necesariamente, puede que sí, pero no necesariamente está atravesada por ese principio de tradiciones indígenas, ¿verdad? Y eso me parece súper, súper, súper interesante, digamos. Y lo que más me gusta también es esa opción que ustedes hicieron por grupos no organizados, no formales, no inscritos, y y cuando comentaste que eran más de 130 grupos o algo así que lograron detectar en Centroamérica, es que eh, esa es la centroamericanidad que a veces a los académicos y académicas se nos olvida. Esas son las respuestas a los autoritarismos, ¿verdad? A esas discusiones que hay veces hacemos y que creo que ahí hay una veta de reflexión muy interesante y bueno, y yo diría que también otras epistemologías, ¿no? Para las ciencias centroamericanas, para las ciencias sociales centroamericanas, otra forma de construir el conocimiento. Pero yo tengo dos preguntas, no sé si va a dar chance para todo. Una que a mí me parece súper pertinente es el tema de la presencia de los grupos protestantes o neopentecostales o neoprotestantes. Por ejemplo, hace poquito un estudiante nuestro hizo un trabajo sobre prácticas de medicina tradicional en Cabagra, un pueblo vibri, y una de las de los grandes enfrentamientos que tenía era la presencia de pastores protestantes en Cabagra, con un crecimiento pero asustador en los últimos 20 años, ¿verdad? En el Pacífico Sur de Costa Rica. Y otro, no logré analizar bien, no escuché, pero había una conferencia muy interesante de una persona que estaba exponiendo en una de las tantas redes en las que participo y escuché una parte y era la relación entre la presencia de grupos protestantes y el extractivismo en algunas regiones de Centroamérica. Y a mí eso me pareció muy interesante, digamos. Ya sabemos la relación entre el protestantismo y el capitalismo, las figuras importantísimas que ha tenido en la política centroamericana, la presencia de los grupos protestantes. Por ejemplo, si recordamos el caso de Guatemala recién pasado. Entonces yo quería una opinión tuya también sobre la necesidad de investigar, me parece a mí, esos vínculos, digamos, del protestantismo y también cómo se enfrentan estas otras, digamos, propuestas en resistencia a esto, que también es un discurso muy fuerte y que también invita mucho a grupos urbanos marginales y digamos, a las poblaciones más vulnerables, incluyendo poblaciones indígenas también, ¿verdad? Que es ese crecimiento exponencial en territorios indígenas aquí en Costa Rica de la presencia de grupos protestantes. Eh,
Yo no sé si alguien quisiera mencionar algo o le damos la palabra a Mario y alguien después agrega algo más. Mario, entonces yo no sé qué va a hacer usted con ese montón de cosas que le dijimos. Adelante. Muchas gracias. No sé si voy a poder, tampoco pretendo responder todo porque digamos, no se trata de saber y de transmitir conocimiento, sino de conversar. Con respecto al primer comentario de Denia sobre el pesimismo, optimismo, que hiciste al inicio, me estaba recordando yo en este congreso de filosofía que estuve la semana pasada en Chile, cuando yo terminé mi ponencia, expuse algo también sobre el tema. El que estaba allí coordinando, que se llama Raúl Forno Betancourt, filósofo cubano, alemán, dice algo de optimismo en medio de este congreso pesimista, dice. Y entonces estaba agradecido porque haya presentado algo de optimismo. Creo que es importante. O sea, ¿por qué los grupos en situación de resistencia generan optimismo y si nos dejamos, contagian optimismo, si nos dejamos? Me parece que es porque están cercanos a la vida y sus dinamismos, o para decirlo con términos académicos o academicistas, yo lo diría con palabras de Ignacio Ellacuría. O sea, ellos se han hecho cargo de la realidad, ¿sí? Se dejaron incomodar por la realidad y se hicieron cargo de la realidad. Y creo que la realidad genera esperanza. La visión que hacemos, incluso desde las izquierdas, es pesimista. Pero, digamos, el mismo Ellacuría dice que la realidad da que pensar. Yo pienso que se podría decir también que la realidad da que esperar. Entonces, la realidad da que esperar, así como da que pensar. Y complementariamente, porque después John Sobrino complementó el texto de la idea de Yacuría, y decía, no solo cargar con la realidad, es dejarse cargar por la realidad, decía John Sobrino. Ellos, los grupos, se dejan cargar por la realidad también. O sea, se meten en el fluir de la realidad. Y creo que eso genera esperanza, pero además genera esperanza porque son grupos. O sea, el hecho colectivo, colaborativo genera esperanza, genera optimismo. Contrario al pesimismo vinculado al individualismo. Entonces, la cultura hegemónica individualista no genera el optimismo que genera el colectivo, es decir, el nosotros. Entonces, yo creo que por ahí está la clave del optimismo y en ese sentido deberíamos aprender. La academia tendría que aprender. Y Carmen mencionó algo de eso, de la academia. Uno de las cosas que dijimos Cecilia y yo cuando comenzamos el proyecto es que no vamos a ir a enseñar nada, vamos a ir a aprender. Y el segundo documental que hicimos, que está disponible, tiene ese objetivo, es conversar con 3 de los grupos, conversar con 3 de los grupos, registramos esas conversaciones, se hizo un documental para preguntarle a la academia qué tiene que aprender de esto. Entonces el objetivo es preguntarle a la academia. El documental es para eso, es para preguntarle a la academia qué tiene que aprender de estos grupos, de estas otras culturas cognitivas de Centroamérica. Entonces, la cultura cognitiva, cientificista, hegemónica en la academia, debería preguntarse qué tiene que aprender de las otras culturas cognitivas que sí resuelven problemas. Esas culturas cognitivas son eficientes porque resuelven problemas de la vida cotidiana, porque cargan con la vida, con la realidad, se hacen cargar por la realidad. Roberto, sí nos complacería mucho tener grupos de Honduras, un poco también digamos, hay limitaciones, Centroamérica también es compleja, ¿no? En algún momento tuvimos contacto e incluso invitamos a un representante de la resistencia garífona
en el Caribe hondureño. Luego perdimos contacto. Las puertas están abiertas, quizá un poco mi propia biografía, como alguien que ha estado mucho tiempo en Guatemala, 12 años y 9 en El Salvador. Entonces, esa biografía incidió un poco en el conocimiento de esos dos países un poco más y la identificación y el contacto con grupos de allí. Pero ojalá tengamos también en ese grupo, y si usted tiene algún contacto de grupos de este tipo, de base, resistencia de base, y nos ayuda a establecer ese contacto, pues se lo agradecemos. Y su otra inquietud sobre el tiempo, es muy, muy interesante eso. Digamos, el tiempo también es plural. Y la temporalidad hegemónica es la temporalidad que nos llegó del mundo griego, del cronos. El cronos es el tiempo lineal, el tiempo que nos come, ¿no? El cronos es el Dios que se come a los hijos, ¿no? Entonces el tiempo que nos come el tiempo que es oro, el tiempo que está representado en la idea de progreso, ¿sí? El progreso. Y creo que progreso y después desarrollo, y desarrollo sostenible y sostenido, esa es la temporalidad que guía el mercado, pero no es la temporalidad real. La temporalidad de la vida es más cíclica y no solo está en el mundo indígena, está el tiempo campesino es distinto, el tiempo rural es distinto. Entonces, las otras temporalidades son los otros caminos de la vida. Los otros caminos temporales de la vida son distintos. Y me parece que están más cercanos a la vida y menos cercanos al mercado. El tiempo lineal del progreso, del desarrollo sostenido, pero no sustentable, ese me parece que no es viable. No es viable, pone en peligro la habitabilidad del planeta. Entonces, me parece que debemos dialogar con esos otros tiempos. El tema al final, los tiempos son producciones culturales. Entonces, me parece, de una perspectiva intercultural, deberíamos hacer un diálogo de las temporalidades. Totalmente de acuerdo con Mario y luego con Denia sobre el papel colonial que juegan las instituciones religiosas, incluyendo la Iglesia Católica. No solo las pentecostales, son otras formas de colonialidad que están desde el inicio del proceso colonial. Digamos, el papel de la Iglesia en el proceso colonial fue central. Digamos, la evangelización fue parte del proceso colonial, fue una de las estrategias de colonización. La educación que nace en el periodo colonial es siempre una educación para adoctrinar. Entonces, el adoctrinamiento es también un ejercicio político. El adoctrinamiento y la evangelización también jugó un papel político de colonialidad. Y sabemos todos también el papel que han jugado las iglesias pentecostales, neopentecostales, en la ruptura con los movimientos progresistas de los años 60. Entonces, el financiamiento de iglesias pentecostales en América Central es una estrategia política también. El fortalecimiento de estas iglesias, la difusión con fondos venidos de Estados Unidos sobre todo, para debilitar el movimiento popular y la teología de la liberación, ¿no? Que fue vista como un peligro. Entonces, la iglesia popular, las comunidades eclesiales de base eran vistas como un peligro para contrarrestar esa otra visión
del cristianismo peligrosa. Entonces, hubo un fuerte financiamiento y difusión de iglesias evangélicas que hasta hoy siguen desempeñando un papel colonial, bueno, de mantenimiento de forma conservadora de ver la realidad, o sea, un conservadurismo religioso que está en función de modelos económicos que generan pobreza y que acumulan riqueza. Bueno, hay todo un estudio, hay muchos estudios sobre la teología del progreso que alimenta esto, ¿no? Y teología del progreso quiere decir pensar a Dios y la iglesia en términos de acumulación, ¿no? La riqueza como símbolo de la bendición de Dios y eso. Entonces, sí, esta espiritualidad profunda que está presente en las comunidades indígenas, en las cosmovisiones de los pueblos indígenas, creo que no es una riqueza de la cual deberíamos gozar también nosotros, pero eso solo se puede hacer a través de un diálogo respetuoso quizás de una educación intercultural y no de la interculturalidad funcional, sino de una interculturalidad crítica, para aludir a la distinción que hace Catherine Walsh y Fidel Tufino. Entonces, una interculturalidad, una educación intercultural debería primero identificar las violencias culturales que lleva dentro el proceso educativo que históricamente se ha desarrollado en América Latina. Entonces, nuestra educación es violenta porque ha invisibilizado al otro distinto. Y sí, creo que uno de los problemas de la cultura en la cual hemos crecido y que respiramos es que es una cultura de deslegitimación del otro por distintas razones. Si es distinto, es porque no es blanco, porque no es cristiano, porque no es entonces de la cultura dominante, porque no es heterosexual, entonces todos los demás están equivocados o enfermos o son ciudadanos de segunda clase. Entonces, la educación es responsable de esta cultura del desprecio del otro, del desconocimiento del otro. Entonces, una educación intercultural que se haga cargo del otro en su diversidad, que celebre la diversidad, que eduque a la convivencia con el otro distinto, me parece que es el camino para acoger esas otras culturas del saber. Es una escuela acogedora de las otras culturas del saber y de las otras cosmovisiones, me parece importante. No sé, yo sé que tal vez no sé si he cumplido con las expectativas de respuesta a las preguntas. Generó más preguntas y creo que son muy importantes. A veces nos hace, yo creo que hay algo, perdón aquí que meta la mano, pero creo que meta la palabra, pero creo que también es algo que nos interpela. Es decir, si hemos estado aquí y lo que Mario ha dicho no nos interpela, que ahí sí que estamos mal, pero creo que es algo que nos interpela, ¿no? Es decir, nos desacomoda un poco. Y no, yo agradecerte. Yo no sé si alguno de los compañeros quisiera decir algo para cerrar. No sé, Alexander, Nelis. Yo sí quiero decir algo. Yo sabía que lo que Mario traía era significativo, por eso desde el principio aposté y apostamos en él. Y creo que como articulación Istmo, que vamos cumplir 10 años, por detrás también somos un grupo en resistencia y tenemos un sinónimo de la espiritualidad que en Brasil se usa mucho más que aquí en Centroamérica, que es la palabra mística.
Aquí tenemos, o Istmo también tiene una mística de resistencia como articulación y estamos ahí tejiendo también nuevas fórmulas de educación y a partir y desde el diálogo, de la conversa, de la escucha atenta y con estos seminarios que estamos haciendo mensualmente, la idea es esto, escuchar para juntos aprender. Y muchas gracias, Mario, y enfatizo la idea de la educación. Aquí en Costa Rica estamos con la lucha con la educación religiosa, que todavía es confesional, que todavía adoctrina, pero no perdemos la esperanza, esperanzando, trabajando, no parada, pero sí en acción. Entonces, es esto. Muchas gracias, Mario. Con mucho gusto, fue un placer. Gracias por permitirme compartir con ustedes y esperanzar con ustedes. Ah, Alex. Bueno, no muy rápido, solo por también hacer registro acá como parte del grupo de coordinación de Oísmo por esta ponencia, exposición de Mario, así como todos los demás colegas que acompañaron la plática, la conversación, y porque para mí personalmente es un tema muy fundamental, es parte de las discusiones que me interesan en el sentido político lato sensu, digamos. Yo suelo decir y intento discutir algunas cuestiones más en el campo de político que la real disputa política que vale la pena hoy, que nos permite pensar, proyectar comunes, no horizontes civilizatorios, es la política en cuanto a esta disputa teológica, esta disputa de cosmovisión, no por poder, sino por horizontes de futuros. Y creo que esta percepción de poner la espiritualidad en este centro de debate con estas preocupaciones importa muchísimo, no solo para futuros centroamericanos, sino para futuros en general de la habitabilidad del planeta, como ha mencionado Mario en algún momento. Entonces, gracias, compañero. Espero que sigamos en los intercambios a través de Oísmo. Muchas gracias. Un gusto conocerlos. Entonces cerramos, Nelis. Sí. Bueno, ¿no? Entonces no me queda más que, o Nelis, cerrás vos. Sí, entonces agradezco a todos ustedes y nos vemos a la primera semana del próximo mes con otro tema y seguimos adelante con el seminario en perspectiva ísmica que estamos promoviendo. Y también quiero recordar que vamos a abrir un curso muy interesante sobre literaturas centroamericanas. Mario comentó a través de la palabra, de la literatura, de la poesía, también hacemos historia. Entonces vamos a abrir un diplomado desde Claxo y todos y todas están invitados no solo a participar, pero también a divulgar en sus grupos de trabajo. Amaral, ¿sí? No, solamente ya que estamos en anuncios, informar que estamos abiertos con una convocatoria sobre textos de metodología de investigación y técnicas de investigación, así de que para quien tenga interés o quien mostró interés en algún momento, estamos esta convocatoria abierta hasta el día 15 de este mes de mayo. Voy a colocar rápidamente el texto de la convocatoria en el chat por si alguien se interesa, lo puede bajar y puede presentar su propuesta y después su texto. Eso nada más es lo que quería decir en ese momento. Y bueno, y ya tal vez ya lo último, conectando con el tema. Hoy se celebra el 3 de mayo, que sería el Día de la Cruz, y en El Salvador se sincretizó con la fiesta de Nuestro Señor el Desollado. Entonces, en este momento, en muchas de las comunidades están colocando las cruz de Giote y con ofrendas florales y frutales. Entonces, inicia el invierno. Nada Ideal. más. No, y estos dos anuncios están ahí también en nuestras redes sociales. Bueno, ahí Amaral dijo que va a poner en el chat, pero toda información para la convocatoria de este libro y sobre el diplomado que luego se va a difundir
los colegas pueden encontrar en Facebook y Instagram de Oísmo. Perfecto. De Bueno, acuerdo, bueno, muchas gracias entonces y muchas gracias, Mario. Feliz día y Gracias. feliz Hasta luego. mes. Hasta luego. Muchas gracias, feliz fin de semana. Chao, chao. Saludos. chao.